Bueno, y por último, Piaget va a introducir otro concepto que se va a denominar equilibrio de una estructura. Bueno, esto para explicarlo podríamos hacer el dibujo de un sub y baja, por ejemplo, ¿no? Creamos el suelo. Bien. Entonces vemos claramente que este sub y baja está en desequilibrio, hay un desnivel. ¿Por qué? Porque hay un peso acá, bueno, hay un desequilibrio. No está nivelado, está inestable este sub y baja. Esto va a representar una estructura que sufre una perturbación, a diferencia de lo que sería una estructura perfectamente equilibrada, como sería en el ejemplo de abajo, ¿no? Uno diría, esta estructura está en equilibrio, esta no. Bien, claro, acá estarían los dos pesos que equilibrarían esta estructura. Pero Piaget dice que el equilibrio se va a alcanzar no por la estabilidad que tenga una estructura, es decir, la pasividad que tenga, sino por lo contrario, tiene que haber una perturbación y que al mismo tiempo la estructura tiene que generar algo para lograr una compensación, como la que está acá abajo, y esta va a ser la única forma en que una estructura va a alcanzar el equilibrio, ¿sí? Entonces tiene que haber tres condiciones para equilibrar la estructura. La primera condición va a tener que ver con una actividad. Es decir, tiene que suceder algo para que la estructura tenga que volver a un estado de equilibrio, ¿no? Después de la perturbación, la estructura se altera, ahora tienen que realizar algo para poder, digamos, regresar al estado inicial, ¿no? Tiene que realizarse algo. La estructura tiene que provocar una determinada acción. Y el otro paso, la otra condición para poder lograr el equilibrio de la estructura tiene que ver con un acto de compensación. Es decir, que en el ejemplo anterior, ¿no? En el dibujito, en el diagrama, en este sistema, en esta estructura, tiene que lograrse algo para, digamos, realizar una operación, claro, una operación inversa y, digamos, superar ese desequilibrio provocado por la perturbación. ¿De qué manera? Bueno, compensando, como se muestra acá en el dibujo que está abajo. Se hace algo, claro, es la actividad lo que se hace. ¿Y con qué propósito? Con el de compensar. Es buscar el equilibrio de alguna manera, pero claro, las maneras serían buscar transformaciones en la misma estructura y lograr un efecto de compensación, ¿sí? Es superar esa perturbación. Y por último, la condición número 3 sería la de estabilidad. Quiere decir que una estructura va a alcanzar el equilibrio cuando haya muchas perturbaciones en la estructura y que la misma pueda buscar formas de compensar estas perturbaciones haciendo la acción inversa y logrando superarlas a estas perturbaciones. Es decir, mientras más perturbaciones haya y más compensaciones, o sea que se pueda superar esas perturbaciones, más
en equilibrio va a estar esta estructura. Podemos decir, ¿no?, que el equilibrio va a ser proporcional a las compensaciones, ¿no? Mientras más compensaciones, mientras más acciones que realice la estructura para poder superar estas perturbaciones, el sistema, perdón, la estructura va a estar en equilibrio. Entonces se entiende que a mayor cantidad de perturbaciones y mayor cantidad de compensaciones, es decir, mayor cantidad de veces se supera esos cambios en las estructuras, se entiende que la estructura va a alcanzar el mayor equilibrio. Puede dar el ejemplo, vamos a decir lo que es un poco de teoría, lo de Piaget. Actividad inteligente, asimilación, acomodación y adaptación. Desde la perspectiva piagetiana, la inteligencia no puede concebirse como una función aislada del conjunto de procesos intelectuales. No es una facultad de lo mental, sino que se debe entenderse a partir de la continuidad de las formas mentales de adaptación cognitiva y la organización superiores de pensamiento. En continuidad entre la estructura biológica y la lógica, se realizan intercambios continuos con el medio. Ellos se producen el desequilibrio en el individuo. Actúa para restablecer el equilibrio con el medio, que en los niveles filosóficos corresponde a intercambios materiales. En el nivel psicológico implica una serie de intercambios fundamentales que operan entre la distancia cada vez más lejana en el espacio y el tiempo. En la acción que el individuo realiza, la inteligencia se construye como el instrumento fundamental para regular los intercambios entre el sujeto y el mundo, cumpliendo una función adaptativa por excelencia y construyendo de este modo una adaptación mental más avanzada. Piaget lo señala de la siguiente manera. La conducta, modo de readaptación. Readaptar un organismo, una conducta, construye pues un caso particular de intercambio entre el mundo exterior y el sujeto. La adaptación para Piaget se caracteriza como un equilibrio entre las acciones del organismo sobre el medio y las acciones inversas. Por lo tanto, este proceso implica dos momentos: el de asimilación, que corresponde a una acción del sujeto sobre el objeto. Al operar sobre él, él lo modifica, imprimiéndole apropiándolo, y lo incorpora a su esquema de conducta. Y la acomodación corresponde a la transformación del esquema preexistente del sujeto para adecuar las exigencias del medio, que resulta en una modificación de su propia acción.